Bien, y nosotros estamos en el segundo bloque de Entre Columnas. Esto es maravilloso realmente porque esto es encontrarse con amigos, una persona a la cual yo quiero y respeto muchísimo. La última materia con la que yo me recibí lo hice justamente con esta persona, con este profesional. Y bueno, a partir de ahí quedó también una muy buena amistad, que ya venía de antes, evidentemente. Y una persona con la cual siempre me embelecé escuchándolo hablar de lo que es el Vaticano, que él conoce desde adentro. Y lo convoqué el otro día para poder hablar del tema del Vaticano, del cual he notado que mucha gente ahora habla como si supiera, pero claro, en algunos temas toca de oído. Doctor, muchísimas gracias por estar acá con nosotros, por compartir este segundo bloque de Entre Columnas. Es un gusto estar con un amigo. Créeme que para mí también, créeme que para mí también. Empezamos, nos metemos en el tema. ¿Cuándo comienza esto del cónclave? ¿Cuáles son las previas del cónclave, doctor? Nosotros tenemos que analizar esto a través de la historia de la Iglesia. Todos se acuerdan de Pedro, ¿no es cierto?, del primer papa. Pero el segundo papa se llama Lino. La particularidad, por ejemplo, Lino es destacado porque él fue el que impuso que las mujeres deberían asistir a misa con un velo, tapándose, ¿no? Porque siempre el tema del cabello ha estado muy relacionado con el tema de como una provocación, como una seducción, digamos. Sí, está muy ligado a la tradición judío-cristiana, inclusive. Exacto. Hay judíos religiosos que la mujer cubre su cabello, claro, con una peluca, y su cabello natural únicamente puede ser objeto de adoración, para decirlo, claro, de alguna manera, de su marido. Exactamente. Y lo que es particular, que quizás muchos no conozcan este tema, que no siempre el papa tenía que ser o sacerdote u obispo o cardenal. No, con el hecho de que sea bautizado era suficiente, ¿no? Claro. ¿Cuándo cambió eso? Bueno, por ejemplo, en el año 236 estaban eligiendo papa, pero siempre hay que pensar que los cónclaves, que en realidad no se lo denominaban ahí hasta Viterbo, que ya lo comentaremos, estaban eligiendo papa y eran 16 los electores. 16. Y había un señor que estaba observando y se le posó una paloma blanca en la cabeza. Entonces, como la paloma siempre está relacionada con el Espíritu Santo, dijeron, esto es un signo que lo debemos interpretar así, y se lo ungió papa, que fue el Papa Fabián. Indudablemente hay que ordenarlo sacerdote, obispo, porque el Papa es el obispo de Roma, ¿no? Y los cardenales no siempre han sido religiosos. Normalmente los cardenales han sido laicos. ¿Por qué? Porque el cardenalato formaba parte del principado de la Iglesia. O sea que los cardenales eran príncipes de la Iglesia. Pero normalmente eran laicos. Pero para ser cardenal no era necesario que lo ordenaran sacerdote. O sea, era un cargo, digamos, empleando un término que no es el adecuado, pero que quizás sirva para entender, era un cargo político, que siempre se disputaban entre las familias italianas, ¿no? Llamémosle los Colonna, los Borbones de España, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero en todos estos cónclaves, siempre había una rivalidad entre tres países, ¿no? Italia y Francia, con grandes internas, ¿no? Como que es una cuestión humana todo esto de las elecciones, sin perjuicio del principio de que el Espíritu Santo está en cada elección. Tanto es así que los cónclaves, que todo el mundo decía, ¿cuántos días durará esto? ¿Cuántos días? Hubo un cónclave en el año 1236 en Viterbo, que no se ponían de acuerdo entre los italianos y los franceses. Como no se ponían de acuerdo, el gran señor de Viterbo
estaba alimentando a estos cardenales, que también era un número que no pasaba de 15, pero pasaba un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, hasta llegar a 3 años con interregnos, ¿no? Para elegir. 3 años para elegir 3 el años Papa. para elegir Papa. Entonces, y el camarlengo se hacía cargo del papado en ese interregno. Entonces, ¿qué decía Viterbo? Nosotros no podemos seguir manteniendo a todos ellos porque nos van a fundir las arcas. Entonces, para que estos cardenales no sigan teniendo tan buena vida, sigan paseando, sigan estando así como están, les vamos a poner llave para que no salgan y para que decidan votar. De ahí viene conclave, con llave, ¿no? El cónclave es con llave. O sea, el cónclave es técnicamente a partir de Viterbo. A partir de Viterbo. O sea, 1200, siglo XIII. Claro. Más o menos, ¿no? Es la época muy importante porque es la época de San Francisco, de Santo Domingo. Es una época... Es también la época de la teoría de las 2 espadas, de la lucha del poder temporal con el poder secular. Claro, eso es lo importante, que si no se tiene claro ese tema de la lucha de las 2 espadas, es muy difícil entender todo esto y por qué parte de la Iglesia tiene una estructura también política humana, digamos, no todo es de estructura meramente religiosa, ¿no? Porque el Papa concentraba no solamente el poder religioso, sino también el poder político. Porque hasta la época de Garibaldi, el Papa era el rey. O sea que es bastante reciente, para decirlo de alguna manera. Es muy reciente y todo eso está también relacionado con que Europa estaba dividida en varios estados. Perdón, Italia estaba dividida en varios estados. Entonces se trataba de consolidar toda esta separación que había en Italia para lograr un solo estado y se pensó que la figura del Papa era el único que podía lograr que se unieran y se formara Italia, ¿no? O sea, poder político y poder religioso, algo así como religioso. Un ayatolá, pero cristiano. Claro, por eso es que muchos a veces dicen, pero ¿cómo cuando asumió ahora Bergoglio ha ido fulano de tal, que no es confesional, que esto, que otro? En realidad no se dan cuenta que el Papa es un jefe de Estado, porque siempre se lo ve como algo que tiene que ver con la Iglesia, pero el Vaticano es un Estado. Claro, el más pequeño del mundo. El más pequeño del mundo, ¿no? Pero tiene bancos, tiene todo lo que tiene un Estado, ¿no es cierto? Tiene delegaciones internacionales, cuerpos diplomáticos, su ejército, por más pequeño que sea, de 120 personas que son los de la Guardia Suiza. Pregunta, porque eso es una de las preguntas que se hacen todos ahora. Sí. Con ese uniforme muy del alto medioevo, dicen que son las personas, un grupo de élite, de los más capacitados de todo el planeta. ¿Por qué suizos cuidan a los jefes de Estado del Vaticano? ¿Y desde cuándo? En realidad el uniforme, el vestuario, todo eso que tienen fue diseñado por Miguel Ángel, ¿no? Ellos son los que defendieron al Papa cuando el Papa tuvo que huir hacia el Castel Sant'Angelo, ese que queda muy cerca del Vaticano, sí. Pero y los que dieron su vida por el Papa fueron los suizos. Y a partir de ahí es que por lealtad se los reconoce a ellos como los guardias, porque han sido los que realmente han tenido absoluta confianza para el Papa, ¿no? Y ellos estaban dispuestos a dar su vida por el Papa. Además, en el juramento que hacen, juran eso, ¿no? Jurar defenderlo al Papa hasta dar su vida, ¿no? Qué interesante, lo que me estás contando realmente es para mí otro Vaticano. Claro, y duran tiempos muy cortos en el Vaticano, ¿no? Y para ellos también es una distinción muy importante. Viven en el cuartel de la Guardia Suiza, ¿no? Y en realidad no es porque sean tan bien rentados, porque no tienen un sueldo tan importante, pero para ellos es una distinción, ¿no? Haber estado al servicio del Papa, ¿no? Lo que sí tienen entrenamientos físicos muy espartanos, ¿no? Ejercicios corporales,
de lucha, de destreza, de saltos y cosas así, ¿no? Porque uno los ve muy elegantes y uno piensa que son simples adonis, ¿no? Son muchachos. Muy al estilo de un grupo de élite en Argentina, como serían los granaderos, por ejemplo, que los ves muy bien vestidos, pero son los encargados de proteger hasta su vida al presidente, ¿no? Y están armados hasta los dientes en la Casa Rosada. Exactamente. Nunca se me había ocurrido hacer este parangón, pero realmente... Tenemos que juntarnos más seguido. Así, doctor. así nos ponemos. A mí me sale más decirte profesor que decirte doctor. Por ejemplo, con lo que pasó ahora con el Papa, hay internas en todo esto, porque son elecciones y cada uno tiene su corazón puesto hacia a la cosa más conservadora, a la cosa más progresista, ¿no es cierto? Sin embargo, hemos visto, por ejemplo, que 90 votos, que es lo que sacó el Papa, es que tiene una gran adhesión del cuerpo cardenalicio, ¿no? Algunos señalan que en la elección anterior había un empate técnico entre quien después sería Benedicto XVI, o sea, Joseph Ratzinger, y Jorge Mario Bergoglio, y que él, para limar asperezas, da un paso al costado. Y muchos señalan también que esta es una devolución de favores por parte de Benedicto XVI, cuando dice, primero, no le acepta la renuncia por tener más de 75 años como cardenal, y segundo, renuncia a él para que asuma otro, y ese otro es Jorge Mario Bergoglio. Ahora, ¿qué hay de verdad en eso? Lo que no tenemos que confundir, que por más que tenga 76 años, él podía ser electo. Ya te digo, podés elegir a cualquiera para ser papa, ¿no? No es necesariamente elegir de entre los electores. Está claro, es una vieja tradición que se elige entre los electores, pero lo podrían haber elegido él con la edad que hubiera tenido, ¿no? Acá hay una cosa que me parece lo más importante de todo, es que Bergoglio pertenece a la Compañía de Jesús. La Compañía de Jesús ha sido fundada por San Ignacio de Loyola. Él era militar, no era creyente, se convierte como consecuencia de un accidente que tuvo en una batalla y estuvo posado mucho tiempo en un hospital. Entonces, como en los hospitales le pedían a las monjas algo para leer, entonces le traían vidas de santos. Entonces, él creó una congregación, que es la Compañía de Jesús, cuyo lema es Mayor in Gloriam Dei, ¿no? Para mayor gloria de Dios. Pero la estructura de la Compañía de Jesús es una estructura militar. Ah, militar. Claro. Bueno, la iglesia es vertical también, ¿no? Sí, pero el superior de la orden se llama general. Así, ¿no? En ese sentido. Y una de las congregaciones, me atrevería a decir, claro, es una opinión personal, ¿no?, que los que tienen una mayor formación. Porque para entrar a la Compañía de Jesús primero tenés que ser profesional. Abogado, psicólogo, psiquiatra, médico, o como el cardenal Bergoglio, primero fue químico, ¿no es cierto? Después sí hizo filosofía, hizo teología en Alemania, y después estudió letras, que además él se dedicó a la docencia en la carrera de letras, ¿no? O sea que, aparte de eso, ellos tienen así una formación, hay dos tipos de formaciones, ad intra y ad extra, ¿no? Vos tenés una formación para estar adentro del Vaticano, encerrado, engordando, como dijo Bergoglio, o ad extra, ¿no? Salir a buscar a los fieles, ¿no? Para que estén llevando una vida cristiana o acompañándolos en el sufrimiento o en el dolor, ¿no? Algunos dicen que el Vaticano es como un gran signo de pregunta. Vos que estuviste en el Vaticano, que te educaste también allí, que aprendiste, ¿cuál es tu visión del Vaticano hoy, por ejemplo? Bueno, cuando yo estaba, ya no estaba el superior general de los jesuitas, que era el padre Arrupe, porque en el Vaticano siempre había un jesuita que por su gran formación eran los que miraban los escritos, las cosas que iban a salir, ¿me entiendes, no?
Y en realidad se le llamaba, al jesuita se le denominaba el Papa Negro, porque muchos hablan del tema del Papa Negro y todos se cree que creen es negro un de problema color. de color, ¿no? Ah, mira, Y en realidad está referido, hay profecías al respecto, ¿no? claro, por eso, mira, yo en esto, yo quiero explicar simplemente esto, no quiero hacer nada exotérico, ¿no? Simplemente es cierto que en las profecías se habla de que un papa se irá al desierto, ¿no? Y que vendrá un papa negro. Lo que ocurre es que en el tema de la iglesia, cuando vos hablas de ir al desierto, es cuando vos decís yo me retiro a hacer retiro espiritual. Que esto tiene mucho que ver cuando Cristo dijo, se retiró al desierto a orar. ¿Qué es lo que dijo Ratzinger, no? Me retiro a un convento a orar, a hacer... O sea, qué especial, ¿no? Uno que se retira al desierto Y el Papa el Negro. Papa Negro, el Papa jesuita. Jesuita, que es el primer jesuita de la historia. Nunca hubo un jesuita. Siempre hubieron franciscanos, dominicos, hay de órdenes conventuales también, pero además laicos, ¿no? que han sido papas, ¿no? Y que los ordenaron sacerdotes. Pero es la primera vez que... San Ignacio Loyola en realidad no era un santo que en la fundación de su congregación les interesaba el poder de la jerarquía, ¿no? Ellos más bien, si bien es cierto que juran una obediencia total al Papa, ellos más les interesaba trabajar con la gente, ¿no? Y además son los grandes formadores, ¿no? Cuando Bergoglio dijo, ya Papa, de esa experiencia que tuvo con esa señora, que para él le había conmovido el tema de la fe que tenía esta señora cuando hizo un relato de su experiencia, dijo, bueno, y ella no estudió en la Gregoriana, ¿no? En la Gregoriana es la universidad que estudié yo, que es la de los jesuitas, pero es la pontificia del Vaticano, ¿no? O sea, el Vaticano forma a su gente en esa universidad, ¿no? Que es mundial, digamos, ¿no? O sea, de todo el mundo van ahí. Quiero volver al tema porque estoy tratando, mientras te escucho con atención, porque es apasionante lo que planteas, trato de recordar las profecías. Y claro, un papa se va a ir al desierto, vendrá un papa negro, ¿y es el final de los tiempos? No, mira, siempre, me encanta poderlo decir por televisión para evitar confusiones. A Cristo le preguntaron, ¿cuándo será el final de los tiempos? Él dijo, solamente mi Padre que está en los cielos sabe de eso. Ahora ustedes piensen con la concepción del cristianismo de un Padre de misericordia, como dijo el Papa Francisco, que Dios no se cansa de perdonarnos. Vos ponete a pensar si teológicamente podrías concebir un Dios Padre de misericordia que crea un mundo para destruirlo. Es una cosa que no puede entrar en ninguna mentalidad, ¿no? Más bien nosotros que somos administradores de este mundo, que ese es un término que hay que grabárselo bien, porque no somos dueños del mundo, ¿no? Cuando vos ves toda esta que se destruyen los bosques, Sí, somos unos malos inquilinos. Somos unos malos administradores, ¿no? Sí. Y así es como vamos a responder, ¿no? Y a él le preguntaron a Cristo y él dijo que nadie, solamente su Padre que está en los cielos. Lo que sí tenemos que entender que es un momento de un gran cambio, ¿no? Pero es un cambio profético. Lo que pasa es que el término profético se lo toma en un sentido exotérico. Lo que pasa es que la Iglesia tiene otra concepción del término profético, ¿no? No es que vos anuncias cosas, sino que vas formando, vas ilustrando, vas anunciando. Ese es un verdadero profeta, no el que anuncia catástrofes, cataclismas o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, lo que sí tenemos que pensar que desde el día 13 está la esperanza de una nueva iglesia. Pero, ¿en qué sentido una nueva iglesia? En lo teológico, pensemos que mucho cambio no va a haber.
pero sí puede haber mucho cambio en las formas. Porque no te olvides que todo lo que es religioso, o sea, es un religamiento, ¿no es cierto? De ahí viene la palabra religión, ¿no? Que uno Religar, claro. se religa. Pero para religarte tenés que hacer una abstracción mental. Y esa abstracción mental es óntica, ontológica, que vos te religás con el superior, no te religás con el inferior. ¿Está claro? O sea, vos descubrís este Dios, Claro. sentís Religás este y Dios. te elevás, evidentemente. Claro, te religás con el que está por encima tuyo. Ahora, hay cosas que son esenciales en el dogma, en la tradición de la Iglesia, y hay cosas que son de cultura, por ejemplo. El celibato no es dogma, es tradición de la Iglesia. Tanto es así que Cristo no eligió célibes, Pedro era casado. Tanto es así que, esto es tipo humorístico, te digo, Cristo le curó la suegra a Pedro, y por eso algunos teólogos dicen que por eso es que lo negó 3 veces. ¿No? Por eso lo negó. Y podría haber sido 5 veces. Pero bueno, una es un afrenta poco así, para ¿no? hacerte ver que se les grave de que no eligió célibes, ¿no? Eligió también... Ahora, ¿qué problema pienso si de repente un sacerdote se casa, tiene mujer, tiene hijos, el lugar donde vive, una iglesia, muere? ¿Dónde va a parar esa mujer, ese chico? Yo creo que quizás puede ser más un problema de orden económico que de orden Sí, teológico. todo tema, tiene ¿no? que ver con todo, ¿no? Pero lo que te quiero decir, que esto se puede conversar. ¿Es conversable también el sacerdocio de las mujeres? Porque mientras esperaba la fumata de aparición del nuevo Papa, había un grupo de mujeres haciendo lo que se llamó la fumata rosa, ¿sí? Porque ellas decían que, querían ser sacerdotes y no meras hermanas menores en el Vaticano. Claro. Yo te digo, este es un tema que siempre me ha apasionado. No hay un dogma, ni siquiera está en la palabra de Cristo, que haya dicho que solamente tienen que ser hombres, ¿no? O sea, no está escrito. Lo que sí, pero si vos no te ubicás en el tiempo del cristianismo, mira, hay un filósofo cordobés, Nimio de Anquín, un hombre muy lúcido, ¿no? De una gran formación, ya falleció. Y él analiza 2 cosas. Dice, nosotros siempre nos han dicho que somos judeocristianos. Y él dice, en realidad nosotros somos heleno-cristianos en nuestra formación, ¿no? Porque tenemos más formación de Platón, de Aristóteles, de Sócrates, los presocráticos, tanto así que Santo Tomás toma a Aristóteles, San Agustín toma a Platón, ¿no es cierto? O Claro. sea, y él decía que si nosotros no analizamos este tema a la luz de esa época, No lo entendemos. no le entendemos. Y además realmente el pueblo judío ha sido culturalmente, nosotros decimos machista, ¿no? Pero en realidad habían separado, digamos, en alguna medida las funciones, ¿no? La mujer no estaba llamada para ser rabino ni para... Pero eso no es dogma, eso viene de la tradición, Porque- de la tradición judeocristiana, ¿no es cierto? Claro. Vos sabés, doctor, que una de las cosas que a mí me llamó la atención es que, claro, cae el catolicismo, números en Europa, se mantiene todavía muy estable en lo que es América, entre México, Brasil, Argentina, nos encontramos con que, no sé, de los 1.200 millones de cristianos que hay dispersos en todo el planeta, calculo que América debe participar con más del 50% hoy. Pero la pregunta a la que yo voy es la siguiente. Sé que hay lugares, iglesias en Europa que han terminado siendo ahora spa. ¿Por qué? Porque no hay sacerdotes y cuando consiguen algún sacerdote que va a ir el primer domingo de cada mes, van 2 o 3 feligreses nada más.
La participación de la mujer en una misa podría llegar a cambiar de alguna manera y sería, ya que estamos hablando de tantos cambios, creo que es algo así como un ahora o nunca, ¿no? Yo no creo que eso sea un cambio esencial, ¿no? Yo creo que habría otras cosas que son mucho más importantes. Por ejemplo. La participación más intensa del laicado. Bien. ¿No? Yo creo que cuando me hablabas, por ejemplo, de México, de Perú, de Bolivia, por ejemplo, que todos se confiesan cristianos, pero qué lindo sería que algún día nos planteáramos qué es ser cristiano, ¿no? Porque está todo muy mixturado, la religión en México, ¿no? Es una parte de... O la Virgen de Urucupiña, por ejemplo, ¿no? O sea, me hablas de Urcupiña, me hablas de San la Muerte. San la Muerte, la guadalupana, ¿no es cierto? Sí, es un rito muy, muy especial, justamente el amor a la Virgen de Guadalupe. Sí. Pero yo no sé si eso es lo esencial del cristianismo. O sea, ¿me estás diciendo que tiene algo que ver, una mixtura entre cristianismo y paganismo? Claro, Juan 23 dijo, evangelicemos a partir de la cultura, lo cual me parece perfecto. El Papa bueno. ¿No? Lo que yo te digo, ¿estaremos verdaderamente evangelizados? Porque en realidad la Iglesia en Latinoamérica, siempre ellos cerraron la puerta y abrieron las puertas porque la gente iba. Pero ahora es distinta la situación, ¿no? Ahora ellos tienen que salir, los sacerdotes, los obispos, tienen que salir al pueblo, ¿no? A tratar de evangelizar a través de llevar el mensaje, ¿no? Una clase que yo escuché en la Pontificia Gregoriana, decía un teólogo, miren, antes que ustedes vuelvan a sus países, durante 2000 años hemos anunciado el infierno, el castigo y la muerte. Sería bueno que en este tercer milenio nos comprometamos todos a anunciar la buena noticia, ¿no? Porque Cristo en realidad vino a anunciar una buena noticia que todavía no todos se han comprometido a transmitirla, ¿no? Claro, el castigo también es un ejercicio del poder, ¿no? Claro, es verdad. Para ir finalizando, hay un Bergoglio, ahora hay un Francisco. Hay algunos conceptos de Bergoglio que no sé si serán tan a rajatabla mantenidos por Francisco. Claro, una cosa es ser cardenal, por más cardenal primado de un país que sea, y otra cosa es ser papa. Bergoglio se opuso a muerte digna, matrimonio entre homosexuales, adopción, profiláctico, uso del profiláctico, aunque hay un crecimiento del HIV que es increíble en todo el planeta. Dentro de esos cambios que hablábamos, si son cambios importantes o no cambios importantes, a mí como persona de la sociedad, de la persona de la comunidad, me parecen cambios importantes o al menos dignos de ser tenidos en cuenta. ¿Vos crees que en alguno de estos temas, no el Bergoglio, Francisco, va a dar algún tipo de explicaciones o va a dar algún tipo de cambio de timón? Vos siempre tenés que pensar que en lo que es dogma no se va a cambiar. Pero con el tema del matrimonio igualitario, que yo leí la declaración de él decía que él estaba en contra de que se le llamara matrimonio. Porque viene de matriz. Sí. Una cuestión semántica también, ¿no? Y de vieja tradición, ¿no? Que él decía que le deberían llamar unión civil, o sí. Que no es el único que pensaba así, ¿no? Pero bueno, ahí fue una puja bastante grande, ¿no? Era una forma también de demostrar Pero él no es que se oponía a la protección del homosexual, ¿no? Sino que él se oponía a que se dijera matrimonio a esto que en realidad es una unión civil, ¿no? ¿Y el tema del profiláctico? Porque claro, el tema de la contraconcepción con sistemas de bloqueo, hoy sigue siendo, o sea, antes era para no procrear, ahora es para no morir, para que no te agarre HPV, para que no te agarre HIV, para que no te agarre hepatitis B, por ejemplo. Sí, mira, yo estuve con una religiosa que
fue compañera mía en el Vaticano y que estaba destinada en África. Y ella me decía que era muy difícil, a ver, en los italianos le llaman pendolari, ¿no? Eso que gente que trabaja pero que va de un lugar a otro, que no está todo el tiempo con su familia, ¿visto? Sí, sí. Como los mineros, como... Entonces, Los golondrinas. Los golondrinas, cuando Sí, sí. se van de un lugar a otro, ¿cómo uno no les va a decir, pórtense bien, pero si no se portan bien, usen el profiláctico? Es menos daño eso que traer una enfermedad, que generar muerte y todo esto. Dice, yo íntimamente yo lo siento que es así, pero dogmáticamente no lo puedo hacer, estoy en un dilema. Y realmente opté por aconsejarles el uso del profiláctico, porque notaba que de esa manera protegía a este hombre, protegía a su esposa, protegía a otros más. Yo no les decía vayan a Háganlo, prostituirse, claro. pero yo les decía, pero si lo hacen, por favor, cuiden a su familia, ¿no? Era una forma de ver por el otro, Con ¿no? el otro. Un acto Es de amor. interesante porque me hace acordar, o podríamos trazar quizás alguna analogía con respecto a los políticos. Hay veces que un político te dice, bueno, apagá el grabador. Off the record, te cuento que tal y cual cosa. Claro. Muchas veces, bajo el púlpito, el sacerdote te dice, usa profiláctico, no podés Claro. seguir teniendo hijos. O sea, es como que ya deja de ser el sacerdote el que te lo dice tu hermano de la comunidad. Claro, pero a mí me encantó de esta religiosa que ella optó por, así en convicción, con la contradicción que podía generar teológicamente, o dogmáticamente, no teológicamente, ¿no? La última, porque te dije que te iba a tener 20 minutos y ya estoy un poco abusando de vos, pero tengo que preguntarte esto porque es muy importante. Noto que un poco se le acabó una estrella que todo gobernante tiene que tener. De repente yo me pongo en los zapatos de la presidenta y pensar qué no le dije, qué no le hice a Bergoglio, y de repente es papa. Pero todo es un aprendizaje. ¿Vos no crees que la presidenta aprendió mucho con esto? Sí, yo estoy totalmente Yo convencido. creo que la vida Vi la te actitud de ella enseña. ayer. Yo la vi a ella con tanta dignidad, con tanta... Y yo pienso que en el fondo debe haber dicho, Me equivoqué. me equivoqué, ¿no? Dios quiera que lo haya dicho. Ahora yo te digo, todos tenemos muchas expectativas con Francisco, pero yo creo que hay que rezar mucho para que pueda hacer lo que desea, ¿no? Ahora, muchos cambios. Francisco pide muchos cambios. No puedo dejar de pensar en aquel otro papa que también pidió muchos cambios, que también dijo no podemos tener tantos oros colgando cuando hay tanto hambre, y duró 33 días. ¿Vos creés que el Vaticano, que también tiene un poder político tremendo, va a permitir que Francisco genere todos estos cambios? En 2-3 días dio vuelta, 180 grados, vuelta a campana, como diría un naviero, al Vaticano, ¿no? Pero seamos objetivos. Dio vuelta a campana en lo que se ve así, ¿no es cierto? Pero falta el cambio en la esencia, ¿no? Pero el cambio de la esencia va a tener que cambiar a varios hombres que ocupan lugares importantes dentro del Vaticano. Es fundamental. ¿Podrá hacerlo? Bueno, por eso yo creo que si cuando la gente dice, el Papa, ¿por qué pide tanto que recen por él? No es para que le funcione bien el otro pulmón, sino Claro. para que pueda hacer lo que desea, que no es cosa fácil, ¿no? Si en una familia, cuando uno tiene hijos adolescentes, no es fácil a veces decirle, no vas a tal lado, no te juntes con tal persona, ten cuidado tal cosa. ¿Te imaginas lo que debe ser en esta estructura así tan fuerte, no? Es cierto. Realmente un verdadero placer haber dialogado contigo. Faltó un par de cafés y esto hubiese sido realmente una charla de café. Reitero lo que dije al comienzo, él fue el profesor con el cual rendí la última materia, con la cual me recibí. Me pusiste 9, me acuerdo. Me pone muy, pero muy contento estar acá con él,
hablando de este tema que manejás con tanta simpleza. Entiendo que la gente hoy está comprendiendo más esto del Vaticano, comprendiendo más esto de la vida intravaticano, que tantas hojas y hojas de tantos diarios nacionales e internacionales. Sí, fíjate que es tan importante que el Vaticano no sea una campana de cristal misteriosa, ¿no? Porque no le hace bien al cristianismo, ¿no? Pero era parte del misterio, que no sea develado, ¿no? O sea, que no se le corra el velo para generar como estructura todo, de poder, como claro. estructura, ¿no? Entonces vos ya cuando develás, cuando corres el velo, todo es más humano. De última, de eso se trata, ¿no? Sí. Yarade, muchísimas gracias por tu presencia en Entre Columnas. El gusto fue mío, créemelo. Nosotros vamos a ir a un corte. Cuando nos volvamos a encontrar, aquí en el lugar va a estar sentado una persona que yo respeto muchísimo.